Pues bueno, hoy en su informe de Situación México, BBVA da a conocer pues que bueno, está mejorando la expectativa del crecimiento para el Producto Interno Bruto para este 2022. Lo pasa de 1.2 que tenía anteriormente su previsión a 2% que crecerá según lo que dice BBVA la economía mexicana, 2% el crecimiento. Sin embargo, para 2023 redujo la perspectiva de crecimiento, lo pasa de 2.1 a 1.6% y de ahí podría mantenerse esta baja hasta 2024 debido al tema del el alza más bien de las tasas de interés que hemos visto que han venido subiendo fuerte a lo largo de los últimos meses. Pero bueno, para platicar más de este tema me voy a enlazar rápidamente vía telefónica con Carlos Serrano. Él es el economista en jefe de BBVA México. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Paul? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por tomar la llamada, Carlos. Interesante, pues lo que están viendo ustedes para el primer semestre del año. Hay una mejora en el tema económico. Sin embargo, no sé cómo estén viendo el segundo semestre de 2022, que mejoran la expectativa de crecimiento. Y con todo este tema, mi querido Carlos, de las alzas en las tasas de referencia, pues hasta qué punto podremos aguantar sin afectar tanto a la economía, Carlos. ¿Cómo no? Pues no, creo que lo que estamos viendo no solamente en México, sino en el mundo, es una inflación muy elevada y los bancos centrales reaccionando, apretando la política monetaria para contener la demanda, y eso inevitablemente va a significar un menor crecimiento. En efecto, nosotros revisamos al alza el crecimiento de México este año, sobre todo por lo que ocurrió en la primera mitad. En la primera mitad, pues el consumo ha tenido muy buena dinámica, pero como apuntas, a medida en que la política monetaria se vuelva más restrictiva, pues vamos a tener efectos negativos. Primero en Estados Unidos. En Estados Unidos pues, la economía se va a desacelerar, ya tenemos señales de esa desaceleración, es factible que entre en recesión el año que viene y eso le va a restar dinamismo al sector exportador mexicano. En adición a esto, como bien apunta, pues México también va a apretar la política monetaria para hacer frente a esta inflación y esa política monetaria más restrictiva pues también frenará el consumo y la inversión, y por esto es que vemos un menor crecimiento el año que viene, en 2023, claro, en general en el mundo, pero en México también, y por eso estamos revisando al 1.6% de crecimiento. Fíjate que ayer platicábamos, Carlos, sobre la recesión que se espera tanto en Estados Unidos como en México. Nos hablaban ayer de que es una recesión, pues no tan fuerte, una recesión que va a ser ligera, pero que va a ser tal vez duradera, algunos entre 12 y 18 meses. No sé cómo ustedes estén viendo este tema, Carlos, sobre una recesión próximamente en México. Mira, en Estados Unidos estamos viendo una recesión para el año que viene. Creemos que todavía este año hay ciertas fortalezas en la economía, como por ejemplo un mercado laboral fuerte, altas tasas de ahorro, un sistema bancario fuerte. En lo que definiría es en que va a ser una recesión muy prolongada. Y creo que la razón fundamental, Paul, es que el sistema financiero, en particular el bancario en Estados Unidos, tiene altos niveles de solvencia. Y lo que nos muestra la historia es que las recesiones que suelen ser más largas son aquellas donde se afecta el sistema bancario. Nosotros estamos viendo más bien una recesión de alrededor de 6 meses en Estados Unidos. En México estamos viendo una desaceleración, pero ni siquiera yo diría que una recesión, en parte porque México tiene menos espacio para caer, porque es una economía pues que todavía no logra recuperar el nivel de PIB de la pandemia, no está tan sobrecalentada. Claro. Entonces no, yo diría, más bien nuestro escenario es un escenario de desaceleración para el caso de México. En el caso de la inflación, que es otro de los factores que conllevan a que tengamos un Producto Interno que no se espera, no ha crecido y pues que se junta con otros factores, Carlos, en el tema de inflación ustedes ven que para el cuarto trimestre de este año se alcanza un nivel de 7.7%, teniendo en cuenta que ahorita estamos en 7.9%. Es decir, sí ven una baja en el tema inflacionario para el último trimestre del año. Así es, Paul, creemos que va a seguir ahora alta durante el tercer trimestre, pero que en el cuarto trimestre va a empezar a descender de forma gradual, por eso este pronóstico es 7.7%, y sobre todo vemos que en el año que viene, en 2023, va a haber una caída más marcada, en la medida en que vamos a ver efectos base favorables, en la medida en que muchos de los choques de oferta, por ejemplo los cuellos de botella, se empiecen a disipar,
y por eso estamos anticipando que el año que viene la inflación puede cerrar en 4.1%, es decir, todo un nivel mayor al objetivo del Banco Central, pero sustancialmente menor a los que estamos viendo actualmente. Claro. 2023-2024, Carlos, ven una desaceleración de la economía, pero al menos la inflación la ven en un punto, pues digamos, ya de inflexión para poder aumentar los gastos en los hogares, ayudar a las economías internas de los países, principalmente México. 2023 y 2024 no llegaremos a tener esos crecimientos que tanto se nos prometieron, Carlos, de 4%. Me parece que no, que sería muy complicado, en buena medida en 2023, pues por esta debilidad tanto de la economía de Estados Unidos como la propia, que resultará de esta política monetaria más restrictiva, pero en general no vemos esto a 23 y 24 también, porque hay que recordar, Paul, que estamos viendo niveles de inversión muy bajos. La inversión en México todavía está 11% por debajo del nivel que tenía en 2018, y mientras no logre repuntar la inversión, pues no vamos a ver estas tasas de crecimiento que se hablaban del 4%. ¿Cuáles consideras, Carlos, desde tu punto de vista o de BBVA, tú como jefe economista del banco, que serían los retos principales que tiene que superar México en lo que sería segundo semestre de este año e inclusive el primer semestre de 2023 para tratar de aminorar todos estos impactos que golpean al bolsillo de las familias mexicanas, que impactan en el crecimiento del Producto Interno Bruto? ¿Cuáles consideras tú, teniendo en cuenta que pues bueno, el COVID ahí sigue presente, que la guerra entre Rusia y Ucrania sigue presente y que pues bueno, la economía de Estados Unidos pues no muestra esa aceleración que siempre de cierta manera arrastra a México, ¿no? Así es. Mira, yo creo que el principal reto, Paul, es el que ya mencionábamos, generar certidumbre para que aumente la inversión. Yo creo que ese es el principal reto. Hoy el mundo tiene un proceso en el que se están perdiendo inversiones en China, que China está perdiendo cuota de mercado en Estados Unidos, tanto por el conflicto comercial que tienen estos dos países, como por los riesgos que se vio de tener las cadenas de proveeduría muy lejos del mercado de Estados Unidos. México debería de poder aprovechar esta oportunidad teniendo más inversiones, pero para ello me parece que hay que ofrecer más certidumbre para la inversión, certidumbre que los contratos se han respetado, y dos, fundamental, el país tiene que ofrecer energía confiable, barata y no contaminante. Eso va a ser clave para poder atraer más inversiones. Yo centraría ahí los retos que tiene el país. Finalmente me dejan preguntarte, pues justo que ayer que se reunían los empresarios allá en Estados Unidos para pues hacer lobby con el gobierno mexicano respecto a cuáles son los intereses que tienen para justo traer esta inversión, pues lo acabas de mencionar, es el tema energético, el tema de la certidumbre en el Estado de Derecho y principalmente el tema de la inseguridad, Carlos. Lo platicábamos tú y yo alguna ocasión, las oportunidades que tiene México de convertirse en un hub de desarrollo tecnológico, de infraestructura, de manufactura, de algunos productos o insumos que se requieren hoy y que justo, como bien lo dice, se traían de China, pero parece que no estamos abriendo los ojos muy bien respecto a cómo atraer esta inversión, principalmente de Estados Unidos hacia México. Correcto, me parece que para ello habría que generar mucha mayor certidumbre, aprovechar las oportunidades, ser proactivo, buscar en qué partes de las cadenas de proveeduría somos competitivos, que son muchas, por ejemplo, la industria electrónica, la industria de autopartes, por citar alguna, y ser proactivos para atraer inversiones, ofreciéndoles un marco jurídico de certidumbre. Claro. Carlos, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, como siempre, te mando un fuerte abrazo y pues estamos pendientes de todos estos análisis, de estos informes de Situación México que lanza BBVA México y que por supuesto siempre los tomamos muy en cuenta acá, Carlos. Al contrario, otro abrazo de regreso y muchas gracias por la invitación, Paul. Muchas gracias, Carlos. Pues bueno, ahí lo tienen. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México. Pues bueno, ahí lo tienen.